Ahí sí, ahí sí. Bueno, vamos a ver entonces. Ya. Nos quedaba por hablar sobre las mutaciones cromosómicas. Ya habíamos hablado de las mutaciones génicas. Vamos a ver aspectos bien generales, nada de detalle. En algunos casos se dará algún ejemplo, nada más. Ya es para tener una pincelada y una idea. La verdad es que existe igual harto tema sobre, ¿no es cierto?, las mutaciones cromosómicas. ¿Ya? Así que era la que nos faltaba. El objetivo dice explicar qué son las mutaciones cromosómicas, sus características más importantes y los tipos que existen de ellas. Ya. ¿Quién me puede recordar lo que son las mutaciones cromosómicas? A ver. Para que sea menos fome, ¿ya? ¿Son variaciones en el número normal de cromosomas de la especie? Las mutaciones cromosómicas, no. Esas eran las genómicas. O también nosotros la podemos encontrar bajo el nombre esa de anomalías cromosómicas numéricas. Pero aquí estamos hablando de lo que llamamos mutaciones cromosómicas. No siempre las palabras son exactamente. Ahora, tienen que ver con los cromosomas, pero ¿qué de los cromosomas? No es con el número de cromosomas. Bueno, las mutaciones cromosómicas tenían que ver con un error, ¿no es cierto?, en el número, en la estructura, ¿no es cierto?, de los cromosomas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos, como dice ahí, de enfermedades cromosómicas, estamos haciendo referencia aquí a enfermedades o patologías causadas por las alteraciones en la estructura normal de los cromosomas que están presentes en nuestras células. Algo cambia en la estructura. Bueno, y ahí hay una pequeña animación, ¿no es cierto?, que está mostrando que dos cromosomas intercambian, ¿no es cierto?, en un segmento. Ahora, en esos segmentos pueden ir más o menos genes. Recuerden también que dentro de los cromosomas, dentro del ADN, hay zonas que no son codificantes. Ahora, puede significar como no puede significar. Ahora, por ejemplo, en este caso, donde no gana ni pierde ADN extra o genes extra, los daños son menos. Son menos que cuando cambia la estructura del cromosoma y, por ejemplo, se agregan genes o se pierden genes. ¿Ya? Bueno, cuando se producen estas mutaciones cromosómicas, ¿no es cierto?, obviamente que cambia la secuencia de nucleótidos en el ADN. ¿Ya? Y por lo tanto también va a cambiar el mensaje que se va a transcribir, ¿ya? Ahora, en general se ven afectados, como dice aquí, segmentos más o menos grandes, no es que sea un nucleótido, dos nucleótidos, sino que ya son pedacitos de ADN con varios nucleótidos incluidos, ¿ya? Por lo tanto, eso lleva a que haya un cambio en la estructura, ¿no es cierto?, del cromosoma. Y obvio que afecta a varios genes, no afecta a uno como les decía recién, ¿ya? Es distinto a las mutaciones puntuales, por ejemplo, que podía cambiarse un puro nucleótido y ese nucleótido deja la escoba. Aquí no, aquí hay cambios, ¿no es cierto?, de los genes, por ejemplo, en ese. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Se entiende lo que son las mutaciones cromosómicas? Bueno, sigo. Bueno, hay tipos de mutaciones cromosómicas, ¿ya? Vamos a separarlo en dos grupos. Un grupo, si afectan al orden de los genes, las mutaciones, ¿no es cierto?, se van a llamar inversiones o translocaciones, ¿ya? O si afectan al número de genes, ¿no es cierto?, se denominan duplicaciones o deleciones. Bueno,
En este caso, aquí es que los mismos genes se cambian en el fondo de lugar. ¿Ya? Aquí en las inversiones se cambian dentro del mismo cromosoma, en las translocaciones se cambian entre cromosomas distintos, incluso cromosomas que no son homólogos. ¿Ya? Y ahí, bueno, el monito lo muestra ahí. Ahora, eso sería, ¿no es cierto?, un tipo de mutaciones cromosómicas, ¿ya? Y acá, en este otro caso, se afecta el número de genes. ¿Por qué dice afecta el número de genes? Porque en el caso de las duplicaciones va a haber un pedazo de ADN que se va a duplicar y ese pedazo va a incluir varios genes. Entonces, van a haber más genes. Afecta el número de genes. Y en las deleciones, ¿no es cierto?, afecta al número de genes porque aquí se van a perder pedazos de ADN. Se van a salir pedacitos de ADN, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso, ¿no es cierto?, se afecta el número de genes, por ejemplo. Entonces ahora vamos a estudiar a cada una de estas para ver, ¿no es cierto?, la diferencia. Ahora, la verdad es que estas no son tan graves como pueden llegar a ser estas otras, donde se agrega o se quitan genes, o se pierden genes. ¿Ya? Bueno, debemos considerar entonces lo que yo les decía recién, las translocaciones e inversiones, ya está. Al no cambiar el número de genes, nos suelen afectar mucho al portador. ¿Ya? Entonces, el problema sí va a ser mayor cuando un gen acaba más alejado, por ejemplo, ¿no es cierto?, de otras zonas del cromosoma que controlan su expresión. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Voy a usar este monito acá. Los genes en general son regulados por regiones del propio cromosoma. Entonces, si hubiese, por ejemplo, una inversión donde se cambian pedazos en el propio cromosoma, pero el pedazo de cromosoma se va muy lejos, ahí podría haber problemas porque no estarían esas zonas adyacentes que contribuyen con la regulación de la expresión de esos genes. ¿Ya? Si es que ese segmento se va muy lejos, se intercambia con otro aquí, ¿no es cierto?, pero se corre demasiado. Acuérdense que los cromosomas tienen brazos y son largos, son secuencias muy largas de nucleótidos, ¿ya? Bueno, eso sería el problema en el caso de la translocación e inversión. En el caso de las deleciones y duplicaciones puede tener consecuencias más graves porque aquí se puede generar, ¿no es cierto?, cromosomas defectuosos, ¿no es cierto?, en la descendencia, lo cual puede llevar a que ésta sea inviable, es decir, muera, no se alcanza a desarrollar por completo, ¿no es cierto?, y muera. O puedan nacer con mutaciones y por lo tanto generar enfermedades, ¿ya? Porque en este caso, recuerden, entonces, se están agregando más genes y en otro caso se están perdiendo genes. Entonces, las instrucciones están como multiplicadas y aquí están las instrucciones disminuidas cuando se pierde. Bueno, veamos entonces esto por alteración en el orden de los genes. Las inversiones. Las inversiones, ¿no es cierto?, consisten en que un fragmento del cromosoma ha girado, ¿ya?, por lo que su secuencia génica, ¿no es cierto?, va a quedar invertida, va a quedar patas para arriba respecto al resto del cromosoma. Aquí se invierten los pedazos, ¿no es cierto?, estos segmentos de ADN. A consecuencia, ¿no es cierto?, de las inversiones durante la meiosis se pueden formar bucles, ¿no es cierto?, como una soguita así que da vuelta, que hace que los gametos no sean viables. ¿Ya? Entonces, la inversión trae que se formen, ¿no es cierto?, puede traer que se formen estos bucles. No, yo no puse imagen de los bucles, pero la idea es como la siguiente. Estos bucles son, por ejemplo, que se forme algo como
como así, eso sería como un bucle, ¿ya? Ahora, hay dos tipos de inversiones según su relación con el centrómero. Ahí tenemos las llamadas pericéntricas, que van a afectar al centrómero, ¿ya? Y van a llevar a que se genere un cambio en la forma del cromosoma. Y las paracéntricas, donde el centrómero no está afectado ni tampoco la forma del cromosoma, ¿ya? Bueno, y aquí pongo yo un ejemplo. En la hemofilia A, ya se produce por inversión que afecta al gen, ¿no es cierto?, del factor 8 de coagulación en el cromosoma X, ¿ya? Ese es el cromosoma que ahí se ve afectado, ¿no es cierto?, y específicamente por una inversión, ¿ya? Y podemos observar ahora, ¿no es cierto?, un monito donde aparece, ¿no es cierto?, el ejemplo de la inversión. Bueno, aquí lo puse doble el mono, ¿ya? Entonces, aquí está explicado simple, ¿no es cierto? Aquí está el cromosoma normal con su... tiene un nombre, se me olvidaron. Ya, estas franjitas, porque no se llaman franjas, se me olvidaron. ¿Listo? Entonces, están en orden. Y aquí hubo un cambio, ¿no es cierto? Se cambió y quedaba, ¿no es cierto?, la franja ahí al revés, por decirlo de alguna manera. Lo mismo acá. Bueno, ¿no es cierto? Aquí está mostrando que ese es el segmento, obviamente que va a salir de aquí para poder, ¿no es cierto?, darse vuelta y poder introducirse otra vez. ¿Ya? Bueno, y ahí sería esta que es pericéntrica, que incluye al centrómero, y esta que es paracéntrica, que no incluye al centrómero. Entonces, aquí me puede cambiar la forma. Fíjense ustedes cómo era este y ahora cómo quedó este cromosoma. Entonces, en la pericéntrica, cuando se incluye al centrómero, se modifica la estructura del cromosoma, ¿ya? En cambio, en las llamadas paracéntricas, donde no se incluye al centrómero, la forma del cromosoma no cambia y queda igualmente, ¿no es cierto?, solo que en otro sentido quedan los genes. Ya. Y ahora tendríamos lo que llamamos la translocación, las translocaciones. La translocación se produce cuando se rompe, ¿no es cierto?, el cromosoma, un cromosoma en particular, y ese cromosoma a continuación se unirá en un cromosoma diferente. O sea, una parte de un cromosoma se inserta en otro cromosoma completamente distinto. Cromosoma que es diferente, ni siquiera homólogo. Entonces, hay un intercambio de material genético entre cromosomas que no son homólogos, ¿ya? Por lo tanto, se plantea que se produce lo que se llama un producto de fusión, ¿ya? Ahora, ¿cómo se pueden detectar, ¿no es cierto?, las bandas? Ahí me acordé que no eran franjas, sino que eran bandas. Estas son bandas. Son muchas las bandas y se enumeran también ahí. Bueno, en las translocaciones entonces se puede detectar a través del análisis de cariotipo, ¿ya? Y para poder detectarla, en realidad, todas estas mutaciones cromosómicas en general, ¿no es cierto?, se analizan en hartas células, porque puede que en algunas células aparezca, ¿no es cierto?, ese error, esa mutación, y en otras no. Entonces, obviamente va a ser más grave cuando aparece solo en todas, o aparece solo en alguna, va a ser más leve, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos dos tipos de translocaciones, ¿ya? Recuerden, aquí debemos tener dos cromosomas que no son homólogos, ¿ya? Existen entonces las translocaciones que se llaman recíprocas y las robertsonianas, ¿ya? Las recíprocas, ¿no es cierto?, las translocaciones recíprocas se producen cuando la rotura ocurre en dos cromosomas distintos y los fragmentos, ¿no es cierto?, que resultan van a intercambiar el lugar.
es cierto? Ahora, en este caso no se ha perdido ni se ha ganado ningún material cromosómico, nada. Porque se ubicaron, ¿no es cierto?, en los lugares correspondientes. Así que la mayoría de los portadores de una translocación, o sea, sería heterocigoto, no tiene ningún síntoma, porque quedó equilibrado, como hay un balance en cuanto a la cantidad de genes que se intercambiaron entre estos dos cromosomas. ¿Ya? Más o menos, en términos generales. Eso serían las translocaciones recíprocas. Luego, en la llamada translocación robertsoniana, ¿no es cierto?, un cromosoma, ¿no es cierto?, entero se une a otro en el centrómero. Y esto ocurre, ¿no es cierto?, generalmente en estos cromosomas cuyo brazo superior es muy pequeño. ¿Ya? Bueno, las locaciones cromosómicas se ven típicamente, por ejemplo, en casos de leucemia. ¿Ya? Hay distintas leucemias, una que se llama leucemia mieloide aguda. ¿Ya? Bueno, dentro de esto, ¿no es cierto?, existen distintos tipos de translocaciones, ¿ya?, robertsonianas, hay distintas. Bueno, en este ejemplo de la leucemia, una parte del cromosoma 8 se va a salir de él y se va a fusionar con una parte del cromosoma 11. ¿Ya? Y hay toda una notación que se hace cuando estamos en presencia, ¿no es cierto?, de un cromosoma que ha sufrido una translocación. Se anota de cierta forma, se pone el número del cromosoma y después se pone el número de la banda, ¿ya? Y en el brazo en que está. Porque recuerden que los cromosomas tienen dos brazos, el P y el Q. El P es el brazo superior, el Q es el brazo inferior. Y tiene una serie de bandas, y esas bandas son constantes en los cromosomas, pero cuando hay estas mutaciones cromosómicas, se cambia eso, ¿ya? Entonces, hay toda una forma de anotar a estos cromosomas que sufren estas mutaciones cromosómicas, ya sean, por ejemplo, las translocaciones, ¿ya? Bueno, hay un ejemplo que es el llamado cromosoma de Filadelfia, que está presente en más del 90% de los casos de leucemia mieloide, que sería este, ¿ya? Ese es el ejemplo. Bueno, y aquí está mostrando, ¿no es cierto?, los cromosomas antes de la translocación. Un ejemplo del cromosoma 4 con el cromosoma 20. Recuerden ustedes que los cromosomas, si se han fijado en los cariotipos, se les ubica así, se les ordena por tamaño. Y el último par de cromosomas, porque se les ubica con su homólogo, es el par de cromosomas sexuales, que entre comillas sería el par 23. ¿Ya? Entonces tenemos la translocación, ¿no es cierto? Este se va a desprender, se va a eliminar de acá y se va a ubicar aquí casi completo. Completo. Entonces, ahí va a cambiar la estructura de los cromosomas. Entonces, y a su vez, la parte, ¿no es cierto?, que se desprendió, perdón, no esa, la parte que se desprendió del otro cromosoma se va a agregar al cromosoma, la parte de acá que se eliminó del cromosoma 20, se va a agregar, ¿no es cierto?, al cromosoma 4. Cromosoma 4 translocado, cromosoma 20 translocado. ¿Ya? Bueno, eso sería en cuanto a las translocaciones. Luego vendrían, ¿no es cierto?, estas mutaciones cromosómicas, ¿ya?, cuando existe número incorrecto de genes, que puede ser por duplicaciones o puede ser por deleciones, ¿ya? Entonces, estas duplicaciones se van a producir cuando un segmento cromosómico se replica más de una vez. Entonces, cuando el ADN se está replicando, ¿no es cierto?, puede haber, por error, un segmento que se duplica, ¿ya? Entonces hay una duplicación de un segmento de ADN que no debía haber, ¿ya? Como producto de una reorganización cromosómica de tipo estructural
o relacionado con procesos de sobrecruzamiento defectuoso. ¿Ya? Entonces, las duplicaciones se producen cuando hay más de una copia de un segmento específico de ADN. O sea, si yo tengo un pedacito de ADN extra, ahí vamos a hablar de una duplicación. ¿Ya? Bueno, y aquí se le da el nombre porque podría ser que esta duplicación quedara juntita. Se duplicó y quedó, se agregó pegadito, ¿no es cierto? Se agregó, ¿no es cierto? Pegadito al lado del segmento que se duplicó. En ese caso se habla de tándem. ¿Por qué? Porque hay una secuencia que se está repitiendo. Ahí van a haber varias bandas del cromosoma, ¿no es cierto?, que se van a repetir. Ahí van a haber varios genes. Se habla de tándem, ¿ya? Ahora, mientras que si están separadas se denominan desplazadas. Entonces, si la duplicación, si el segmento duplicado, ¿no es cierto?, se aleja, ahí se denomina desplazada, ¿ya? Entonces, con estas instrucciones adicionales, se puede producir errores, ¿no es cierto?, en el desarrollo del bebé, y aquí hay un síndrome que se llama Pallister-Killian, ¿ya? Que se produce, ¿no es cierto?, por un extra del material genético en el cromosoma 12, ¿ya? Habitualmente dice hay una combinación de células, es decir, pueden haber células con cromosomas 12 normales y células con cromosomas 12, ¿no es cierto?, con duplicaciones, ¿ya? Puede ocurrir. Y aquí está el monito, que a mí me gustó, ¿no es cierto? Entonces, miremos, ahí está todo el cromosoma. Entonces, a este cromosoma se le duplicaron esto, se le duplicaron esas bandas y se le agregaron ahí mismo, por lo tanto esto sería en tándem, ¿ya? Es lo mismo acá, ¿no es cierto? Cromosoma 12, ¿no es cierto? Duplicado en se duplicó, ¿no es cierto?, una parte del brazo P. Y ahí, ¿no es cierto?, hay información extra, instrucción extra, como dice, y por lo tanto cambió la estructura del cromosoma, y eso equivale a una mutación, ¿no es cierto?, cromosómica. Ya. Después vienen, ¿no es cierto?, a las deleciones. Se refiere a parte de un cromosoma que falta. Aquí se pierde un pedazo de cromosoma. Se falta o se eliminó en realidad. Una parte muy pequeña de un cromosoma puede contener muchos genes diferentes. O también puede llegar a ser que se pierda una parte que no es codificante. Ya, también podría ser. Y en ese caso puede ser más inocua. Bueno, si este segmento es un extremo del cromosoma, la alteración se va a denominar deficiencia. ¿Ya? Acuérdense que los extremos de los cromosomas corresponden a los telómeros. Y se plantea que en las divisiones, en cada división, estos telómeros se van como acortando, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si la lesión es muy grande, es visible al microscopio óptico porque puede pasar desapercibida si nosotros miramos los cromosomas, ¿no es cierto? Podemos no percibir esa lesión, esa pérdida, ¿no es cierto?, de un segmento, del segmento de ADN. Entonces, porque si perdió un gran segmento, ¿no es cierto?, el cromosoma va a ser mucho más pequeño, ¿ya? Y eso, bueno, cuando falta material genético puede haber error en el desarrollo del bebé, dado que ciertas instrucciones están ausentes, diciéndolo de una manera muy simple, ¿ya? Bueno, dada la letalidad y desequilibrio orgánico y cromosómico que producen las deleciones, la selección natural tiende a eliminarlas y por ello la importancia evolutiva de las deleciones es prácticamente nula. O sea, no tiene incidencia evolutiva estas deleciones ¿no es cierto?, en los seres vivos, ¿ya? Un ejemplo de un síndrome genético causado por una lesión es el llamado síndrome de maullido de gato, ¿ya? En el cual parte del cromosoma 5 está ausente o se ha eliminado. ¿Ya? Y se le llama así porque el llanto del bebé es como muy agudo, por eso se le llama maullido de gato. Bueno, y aquí tiene una serie de problemas este bebé, ¿no es cierto?, que sufrió esta lesión. ¿Ya? Y ahí está el ejemplo
En este caso, ¿no es cierto?, es el cromosoma normal que perdió ese segmento, por ejemplo, ¿ya? Y acá también está mostrado lo mismo, ¿no es cierto?, perdió ese segmento, por ejemplo. ¿Listo? Esa sería la clase de hoy entonces. Bueno, recordamos que eran las mutaciones cromosómicas porque las habíamos conocido ya. Los tipos principales de mutaciones cromosómicas, descripción de los tipos de mutaciones cromosómicas y algunos ejemplos de ellas. Y la tarea, pues. Estudiar para la prueba del día 9 del 12, por favor. Es la última prueba. Estudiar las clases correspondientes y anotar las dudas. Recuerden que más o menos desde que aparecieron las genealogías. Y que se van a aclarar en la clase siguiente. Y el día 15, como les dije, se asignarán pruebas pendientes del segundo semestre. Así que estar atento, por favor. Ya pues. Y eso sería. Preguntas. Preguntitas. A ver, por acá en el chat. Ah, ya. Era pura chaya nomás lo del chat. Preguntas, dudas, alguna cosita. Ya vamos a terminar, ya vamos a salir de vacaciones. ¿Ninguna cosa? Constanza, estoy esperando tu trabajo. La otra chiquilla, la Cata Cataldo, también estoy esperando que me manden el trabajo. Y la niña Guajardo, también estoy esperando sus trabajos. Son los únicos que me faltan, así que por favor, aplíquense y me los mandan, ¿ya? Recuerden que se hace en el cuaderno, se les saca foto y me lo envían. Ya, se hacen a manoplis, en el cuadernito, bien ordenadito. Ya, niños, ¿estamos listos? Nos vemos mañana, que estén bien, cuídense mucho. Gracias, Débora. Chau, chau.